La leyenda del monstruo de la carretera. Era una noche oscura y tormentosa cuando un grupo de amigos decidió emprender un viaje por carretera hacia una cabaña en las montañas. Clara, una joven aventurera con una pasión por la exploración, era la conductora. Miguel, el bromista del grupo, ocupaba el asiento del pasajero, mientras que Sara y Tomás se acomodaban en los asientos traseros, llenos de entusiasmo por la escapada que se avecinaba. A medida que el motor del coche rugía y la música resonaba a través de los altavoces, la emoción llenaba el aire, creando un ambiente de camaradería y alegría. Sin embargo, al poco tiempo de salir de la ciudad, la carretera se tornó solitaria y angustiante. Los letreros que indicaban la dirección a las montañas eran escasos, y la oscuridad se cernía sobre ellas como una manta pesada. Las luces de la ciudad se desvanecieron, dejándolos rodeados solo por la inmensidad del bosque que flanqueaba a ambos lados de la carretera. Clara, aunque valiente, no podía sacudirse una sensación de inquietud. Era como si algo estuviera observando desde las sombras. Sin embargo, tratando de mantenerse positivo, se concentró en la música y en la conversación animada que quirúrgica entre ellos. Fue entonces cuando Miguel, siempre listo para contar historias, comenzó a relatar la famosa leyenda del monstruo de la carretera. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y temor mientras describía a la criatura, un ser grotesco que se decía que había sido un hombre en vida. Un conductor que había perdido la cordura tras un trágico accidente en esa misma carretera. A medida que contaba la historia, las sombras del bosque parecían hacerse más densas, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomás, escéptico, se rió de la historia y desestimó la leyenda, sugiriendo que era solo un cuento para asustar a los niños. Sin embargo, Sara, quien era más sensible a las historias de terror, se sintió incómoda. No deberías burlarte, Tomás. Nunca se sabe qué hay ahí afuera, dijo, su voz apenas un susurro. Clara intentó desviar la conversación hacia temas más ligeros, pero el ambiente tenso del viaje se había establecido, y el aire estaba impregnado de una extraña inquietud que ni las risas ni la música podían disipar. Mientras el coche avanzaba, el cielo se oscureció aún más y una lluvia fina comenzó a caer, golpeando el parabrisas y creando un sonido monótono que se mezclaba con la música. Las luces de los faros apenas lograban atravesar la negra, y los árboles a los lados de la carretera parecían acercarse, como si quisieran engullir el vehículo. Clara se concentró en la carretera, tratando de ignorar la creciente ansiedad que sentía, pero el mal presentimiento seguía acechando en su mente. Después de varias horas de viaje, el grupo comenzó a sentir el cansancio. La conversación se volvió escasa, y el ambiente se llenó de una tensión palpable. Fue entonces cuando avistaron una pequeña gasolina a lo lejos, sus luces parpadeantes apenas iluminando el letrero desgastado. La gasolina parecía estar aislada en medio de la nada, pero el hambre y la necesidad de estirar las piernas hicieron que Clara decidiera detenerse. Al entrar en la gasolina, el grupo fue recibido por un silencio inquietante. Los estantes estaban llenos de productos cubiertos de polvo, y el aire tenía un olor a humedad. Clara y Sara se dirigieron hacia la parte trasera para comprar refrigeradores, mientras Miguel y Tomás se quedaron afuera, disfrutando de la brisa fresca y conversando sobre historias de terror. Mientras charlaban, un anciano de aspecto cansado se acercó, su mirada profunda y cansada. ¿Qué les trae por aquí a esta hora?, preguntó, su voz rasposa resonando en el aire. Miguel, curioso, le preguntó si conocía la historia del monstruo de la carretera. El anciano se quedó en silencio, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y conocimiento. Finalmente, dijo, hay cosas que es mejor no conocer. He visto lo que esa criatura puede hacer. Algunos dicen que es solo una leyenda, pero hay quienes han desaparecido en esta carretera. No se detengan ni miren atrás. Las palabras del anciano hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Miguel, pero él, en su habitual forma burlona, solo se rió. Vamos, hombre, no puedes asustarnos con cuentos de fantasmas, dijo, dándole una palmadita en la espalda.
Tomás, sin embargo, sintió un ligero malestar al escuchar al anciano, quien se dio la vuelta y se alejó lentamente, como si llevaba consigo el peso de muchas tragedias. Clara y Sara regresaron con las manos llenas de bocadillos, y mientras se acomodaban en el coche, la advertencia del anciano resonaba en sus mentes. Una vez que subieron, Clara subió el motor y se dispuso a continuar el viaje, intentando dejar atrás la extraña atmósfera de la gasolina. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente se volvía más tenso. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza, y los relámpagos iluminaban brevemente el camino, revelando los contornos retorcidos de los árboles que parecían cobrar vida en la oscuridad. A medida que la carretera se extendía ante ellos, el grupo se sentía cada vez más atrapado en un laberinto de sombras. La lluvia arremetía contra el coche, y el sonido de las gotas creaba un ambiente opresivo que intensificaba la sensación de desasosiego. Clara intentó mantener la calma y la conversación fluyendo, pero la tensión era palpable. Tomás, aún escéptico, se sintió motivado a seguir hablando sobre la leyenda. ¿Alguna vez han oído hablar de las desapariciones en esta zona?, preguntó, su voz resonando en el silencio. Miguel, intrigado, levantó la vista de su teléfono y se acercó. Se dice que quienes ven al monstruo de la carretera nunca regresan. Algunos han encontrado sus autos abandonados, con la ropa y las pertenencias intactas, pero sin rastro de sus dueños. Las risas se apagaron rápidamente, y el aire se volvió pesado. Sara, que había estado observando el paisaje a través de la ventana, se volvió hacia sus amigos. No deberíamos estar hablando de esto. Solo vamos a la cabaña y olvidemos todo, dijo, intentando desviar la conversación hacia algo más positivo. Justo en ese momento, las luces del coche comenzaron a parpadear. Clara, confundida, trató de ajustar el volante, mientras la preocupación se instalaba en su mente. No puede ser, murmuró, la batería no puede estar fallando ahora. El coche se detuvo de repente, y el motor se apagó, sumiendo al grupo en un silencio inquietante. ¿Qué demonios pasaron?, preguntó Miguel, mirando por la ventana, donde la oscuridad parecía hacerse más densa. La ansiedad crecía en el interior del coche, y Clara se sintió atrapada en una pesadilla. Voy a intentar arrancar de nuevo, dijo, su voz temblorosa mientras giraba la llave. Pero el motor solo emitía un sonido sordo, y su corazón se aceleraba cada vez más. De repente, un extraño crujido resonó en el bosque. Clara y sus amigos se miraron con ojos desorbitados. El sonido era inquietante, como si algo se estuviera moviendo entre los árboles. ¿Lo escucharon?, preguntó Clara, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sí, y eso no es bueno, respondió Tomás, su rostro ahora serio. La atmósfera se volvió tensa mientras todos miraban por las ventanas, tratando de discernir qué había en la oscuridad. Clara sintió que su instinto de supervivencia comenzaba a activarse, y una sensación de peligro inminente se cernía sobre ellos. Sin aviso previo, un fuerte golpe resonó en la parte trasera del coche. Todos se quedaron paralizados, sus corazones latiendo con fuerza. Clara, con la voz temblorosa, decidió salir del coche para investigar, a pesar de las objeciones de sus amigos. Voy a ver qué fue, dijo, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Sara, sintiendo un pánico creciente, la miró suplicante. No, Clara, espera. No es seguro. Pero Clara, sintiendo que necesitaba demostrar su valentía, insistió. Tomás y Miguel, sin querer dejarla ir sola, decidieron acompañarla. Así que, con un profundo sentido de inquietud, los 4 amigos salieron del coche y se adentraron en la oscuridad. La lluvia había cesado, pero el aire estaba impregnado de un extraño silencio, solo interrumpido por el sonido de sus pasos sobre el barro. Mientras caminaban hacia la parte trasera del coche, Clara sintió que una presencia los observaba. Miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de movimiento. Pero la oscuridad era espesa, y el frío comenzaba a calar sus huesos. Cuando llegaron a la parte trasera del vehículo,
encontraron una profunda abolladura en el metal. Esto no parece haber sido un golpe normal, dijo Miguel, inquieto. ¿Qué podría haber hecho esto? En ese instante, un aullido desgarrador resonó en la distancia, un sonido tan escalofriante que hizo que sus corazones se detuvieran por un momento. Regresemos al coche, ahora, ordenó Clara, sintiendo que su instinto de supervivencia se activaba con fuerza. Todos asintieron, y rápidamente comenzaron a regresar, el miedo consumiéndolos. Sin embargo, antes de llegar al coche, Clara se detuvo en seco. Una figura oscura se cernía entre los árboles, sus ojos brillaban con una luz siniestra que reflejaba la luna. Era el monstruo de la carretera. La criatura se movía lentamente, sus movimientos eran fluidos y sobrenaturales. Clara sintió que su corazón se detenía, pero en un impulso instintivo, retrocedió hacia sus amigos. «¡Corran!», gritó, y comenzó a correr hacia el coche. A medida que la figura se acercaba, su forma se hacía más clara. Era un ser alto, desgarbado, con una piel pálida y arrugada. Sus ojos eran profundos y vacíos, como pozos de desesperación. Clara nunca había sentido un terror así, era como si la criatura pudiera ver directamente en su alma. Los amigos llegaron al coche con el aliento entrecortado. Clara se apresuró a entrar, y Miguel la siguió, cerrando la puerta de un golpe. Tomás y Sara estaban justo detrás de ellos, y Clara comenzó a buscar frenéticamente las llaves en su bolso, sintiendo que el tiempo se acababa. Mientras tanto, la criatura se acercaba lentamente, sus pasos resonando en la noche oscura. Los amigos miraban a través de las ventanas, paralizados por el miedo. Clara logró encontrar las llaves y, temblando, las insertó en el encendido. Pero el motor no arrancaba. «Vamos, vamos, arranca», suplicaba, girando la llave una y otra vez. Los ojos de la criatura brillaban intensamente mientras se detenía frente al coche, como si estuviera disfrutando de su pánico. El terror envolvía el ambiente, y Clara podía sentir la presión en su pecho aumentando. «Clara, hazlo funcionar», gritó Tomás, mientras golpeaba la parte delantera del coche, como si eso pudiera ayudar. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el motor rugió a la vida. Clara aceleró, y el coche se lanzó hacia adelante, saliendo disparado de la gasolina y dejando atrás la criatura. Sin embargo, la sensación de alivio fue breve. Mientras se alejaba, Clara miró por el espejo retrovisor y vio a la figura oscura desapareciendo en la bruma. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz temblando mientras trataba de procesar lo que acababan de experimentar. «Era el monstruo, lo que Miguel estaba contando», respondió Sara, con lágrimas en los ojos. El grupo se sumió en un silencio inquietante, aún aturdidos por la experiencia aterradora que acababan de vivir. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara trató de mantener la calma mientras conducía. La carretera parecía interminable, y el silencio era abrumador. Finalmente, Clara tomó la decisión de detenerse en un pueblo cercano, ansiosa por encontrar respuestas. Era un lugar pequeño y olvidado por el tiempo, con casas viejas y calles desiertas, pero había una atmósfera de misterio en el aire. Al preguntar a un lugareño sobre la leyenda del monstruo de la carretera, la mirada de la mujer cambió. «Debéis tener cuidado», dijo con voz temblorosa. «Ese monstruo se alimenta del miedo. Hace años, un grupo de viajeros desapareció en esa carretera. Nunca volvieron, y sus almas quedaron atrapadas en la oscuridad». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó, desesperada por encontrar una respuesta. La mujer los llevó a una pequeña cabaña donde vivía un anciano, un hombre que supuestamente había tenido un encuentro con la criatura. El anciano, de rostro arrugado y ojos penetrantes, escuchó atentamente su historia. «El monstruo es un reflejo de nuestros propios miedos. Cuanto más lo temes, más fuerte se vuelve. Para vencerlo, debéis enfrentar lo que lleváis dentro», explicó con voz profunda. Clara y sus amigos intercambian miradas, comprendiendo que lo que habían visto era más que una simple leyenda.
¿cómo lo hacemos?, preguntó Miguel, su voz llena de incertidumbre. El anciano les dijo que debían volver a la carretera y confrontar al monstruo, pero debían hacerlo sin miedo. Solo así podrán liberarse de su influencia, concluyó, mientras Clara sentía que su determinación crecía. Con renovada resolución, Clara y sus amigos regresaron a la carretera. La oscuridad era más intensa, y la sensación de ser observados regresaba, pero esta vez, Clara estaba decidida a no dejarse vencer por el miedo. Debemos enfrentarlo. No podemos dejar que nos controle, dijo con firmeza. A medida que se adentraban en la carretera, el ambiente se tornaba pesado y opresivo. Las sombras parecían moverse, y los ruidos extraños resonaban en el aire. Pero Clara, Miguel, Sara y Tomás se mantuvieron juntos, tomando fuerza el uno del otro. Recuerden, no es real, susurró Clara, mientras se detenían en el lugar donde habían tenido su encuentro anterior. El monstruo no puede hacernos daño si no le tenemos miedo. Con el corazón en la mano, se dispusieron a esperar la llegada de la criatura. A medida que el tiempo avanzaba, el aire se tornó frío, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. De repente, un sonido gutural resonó en la distancia, y las sombras comenzaron a tomar forma. La figura del monstruo emergió de la oscuridad, más feroz y amenazante que antes. Clara sintió su valentía flaquear, pero se aferró a la lección del anciano. «No tengo miedo de ti», gritó, sintiendo que su voz resonaba con fuerza. La criatura se detuvo, como si hubiera sido golpeada por sus palabras. Los ojos del monstruo brillaban intensamente, y Clara, sintiendo que sus amigos la apoyaban, dio un paso adelante. «Eres solo un reflejo de mis propios miedos», continuó, cada palabra llena de poder. «No tienes control sobre mí». A medida que Clara hablaba, la criatura parecía tambalearse, como si el poder de sus palabras la estuviera afectando. Los amigos, viendo la transformación, se unieron a ella, gritando juntos sus miedos más profundos. Con cada palabra, el monstruo comenzó a desvanecerse, pero no sin antes lanzar un grito desgarrador que resonó en la oscuridad. Clara sintió que la oscuridad la envolvía, pero en lugar de ceder al pánico, se concentró en su valentía. En un acto de sacrificio, se dio cuenta de que debía hacer frente a su miedo más profundo, la idea de la pérdida. «Si debo enfrentar a esta criatura, lo haré con amor», dijo Clara, su voz resonando con fuerza. «No tengo miedo de perder, porque siempre tendré a mis amigos a mi lado». En ese momento, la criatura emitió un último grito y comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el terror que había atormentado la carretera durante años. Los lugareños, quienes habían llegado atraídos por los gritos, observaron atónitos cómo la criatura se desvanecía en el aire. La tensión se disipó, y el miedo que había reinado en el pueblo comenzó a desvanecerse. Clara, exhausta pero victoriosa, sintió que el poder del monstruo había sido alimentado por el miedo, y que solo se podía vencer con amor y valentía. «Lo hicimos», dijo Sara, mientras todos se abrazaban en un momento de triunfo. Los amigos sabían que, aunque la criatura había desaparecido, la lección que habían aprendido perduraría. La verdadera batalla no había sido contra la criatura, sino contra los miedos que llevaban dentro. Con la desaparición del monstruo, el pueblo comenzó a recuperar la normalidad. La leyenda que antes había sido un símbolo de terror se transformó en una historia de valentía y superación. Clara y sus amigos decidieron quedarse unos días para ayudar a los lugareños a reconstruir lo que habían perdido en el tiempo. A medida que trabajaban, comenzaron a compartir sus propias historias de miedo, creando un vínculo especial con la comunidad. Aprendió que cada persona tenía su propio monstruo y que juntos podían enfrentarlos. La amistad se convirtió en un faro de luz en la oscuridad y el amor prevaleció sobre el miedo. Finalmente, llegó el momento de despedirse. Clara, Miguel, Sara y Tomás se despidieron de sus nuevos amigos, llevando consigo no solo recuerdos, sino también una nueva perspectiva sobre el miedo y la valentía. Al subir al coche, Clara sintió una mezcla de emociones, tristeza por dejar un lugar tan especial,
pero también alegría por haber superado sus propios miedos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Tomás, mientras arrancaban el motor. La carretera aún tiene muchas historias que contar. Clara irritante, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. Hay un mundo entero por descubrir, y no tenemos miedo de enfrentarlo, respondió, mientras el coche se alejaba, dejando atrás la carretera que una vez les había aterrorizado. Y así, el grupo de amigos continuó su aventura, sabiendo que lo que habían vivido en aquella carretera no solo los había unidos, sino que también les había enseñado que los verdaderos monstruos son aquellos que llevamos dentro. Y que enfrentarlos con valentía es el primer paso hacia la libertad. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.